Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, muy curiosos, pues seguimos contando cositas del BIR. Bueno, del BIR, ya os comenté en el anterior vídeo que el BIR, aparte de ser una especialidad dentro de la rama de la biología y que se puede hacer posteriormente a la carrera, como si te haces un máster a fin de cuentas, sería una especialidad que nos permite trabajar en el ámbito del laboratorio. Es muy curioso que el BIR en concreto es una prueba, un examen al que tú te tienes que presentar y que es un concurso de oposición. Como buena oposición, evidentemente tiene sus normas y tiene sus historias. Ya os comenté en el anterior vídeo que el 10% de la nota de corte de la oposición es vuestro expediente académico y el 90% el examen. Pero no os conté cómo era el examen. El examen es un examen compuesto por 4 áreas de conocimiento, las cuales, bueno, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 áreas de conocimiento que os impartirán en cualquier academia preparadora de oposiciones, a las cuales yo os recomiendo que os apuntéis porque os facilitan los apuntes, os darán orientación y os facilitarán muchísimo todos los procesos. En concreto, bueno, yo ya lo he ido diciendo y lo veis al final de todos mis vídeos, yo me apunté a GoBIR y la verdad es que, bueno, todo es mejorable, pero creo que es muy aceptable, tanto los apuntes como todo lo que te facilitan, chapó. Debido a otras cuestiones, también he de deciros que, no obstante, apuntaros en una academia y estudiar mucho no os asegurará una plaza, porque evidentemente, como en cualquier oposición, es complicado y hay muchísimas personas que se presentan y es muy difícil conseguirla. En cuanto al examen, como iba diciendo antes, tiene desde este año 2010, bueno, desde este año no, desde el año pasado, desde el 2019-2020, han cambiado las normas. Antes el examen era de unas 225 preguntas tipo test, más otras 10 de reserva, por si había algún fallo, alguna pregunta que tiene 2 opciones cuando solo tiene que tener una correcta, etc. Y entonces, pues bueno, se tenía en cuenta este tipo de matiz, ¿no? De poner a 10 preguntas de reserva. Y en concreto, pues ya os digo, eran 225 preguntas tipo test. Pero desde el año 2019 a 2020, es decir, en esta última convocatoria, han cambiado ese número de preguntas y ahora el examen se ha reducido a 175 preguntas más las 10 de reserva que se mantienen. La duración del examen, que era 5 horas, ahora pasa a ser 4 horas. Y también se incluye, como una novedad, que la valoración de los méritos académicos dentro del baremo en base 10, en vez de en el baremo de base 4, que por lo visto es lo que se estaba haciendo con el de 225 preguntas. Y como digo, hasta el año 2019. Es decir, que ha habido un poquito modificaciones de esta estructura. Normalmente lo más normal es que el tanto por ciento de gente que entra en el BIR pues es poca. Me explico con lo de poca. Este último año, de 2019 a 2020, había 51 plazas. Y os puedo asegurar que se presentaron 935 personas lo menos, solo en la parte del BIR, que fue donde yo estuve. Así que a mí me parece un dato muy interesante la cantidad de personas que se han presentado para la cantidad de pocas plazas que hay. Y no obstante, yo creo que es un trabajo sumamente importante. Porque pensar que es muy necesario que haya personas que tengan conocimientos y que sean capaces
de poder dar este tipo de, yo creo, de salidas al mercado laboral y, bueno, es que tengamos en cuenta que es una pasada, o sea, es que son infinidad de cosas, las que hay que saber, las que hay que controlar, etcétera. Como yo os he dicho antes, y de verdad no me voy a llevar nada por esto, pero creo que está bastante bien, la academia donde yo me apunté el año pasado, que es GoBeer, porque tiene un índice bastante alto de aprobados. 41 de 51 este último año, yo creo que está muy bien, de las plazas de BIR. Otra de las cosas es que en esta academia por lo menos lo habían dividido así los temarios, ¿vale? El temario que hay que estudiar para el BIR, que os lo voy a contar en el próximo vídeo y que puede que sea muy interesante para vosotros, saber un poco cómo os tendréis que preparar y qué tendréis que hacer realmente. Pero lo que sí que os puedo comentar es que por lo menos la organización de la academia era relativamente lógica. Era primero dar la teoría. Tenían muchas preguntas que tú te podías ir haciendo de cada una de los bloques y de los temarios. Y luego ya los 2 últimos meses lo que hacían era simulacros de examen. Y era ponerte exámenes de años anteriores para poder ir machacándote en las preguntas y en hacerte una idea de que hay preguntas que no te van a sonar de nada, hay preguntas que sí que vas a saber y hay preguntas que vas a tener que descartar porque, como en todos los exámenes, hay veces que de pronto te lees la pregunta y dices, a ver, la A no es, la C tampoco y la D tampoco me suena, la única que me suena es la B, pues no te preocupes que casi seguro es la B. Pero bueno, son truquillos que se tienen que ir aprendiendo y lo dicho, yo os animo completa y absolutamente a hacer el BIR, sobre todo si queréis, insisto, dedicaros a un ámbito hospitalario y teniendo en cuenta las ventajas y las desventajas y principalmente teniendo en cuenta que sobre todo os tienen que gustar. Como todo en la vida tenemos que buscar algo que nos guste y que nos llene. Si nos gusta y nos llena no tiene ningún sentido. Así que nada, eso sería todo de momento. En el siguiente vídeo, como os digo, os voy a ir comentando un poquito las distintas partes y distintos las distintas partes del temario de cómo a mí me lo dieron, un poco para que os hagáis una idea también de lo que decía del trabajo que hay que hacer para prepararse el examen. Así que eso sería más o menos lo que nos quedaría por ver. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.